Buenas noches, acá estamos con otra de nuestras catequesis sobre el credo, repasando el catecismo de la Iglesia Católica, repasando lo que nos dice la Iglesia, nuestra Madre, lo que nos enseña acerca de estas verdades fundamentales de nuestra fe que está resumida, sintetizada, la fe de siempre, la fe de la Iglesia, la fe apostólica, que está resumida en el credo o símbolo de los apóstoles. Bueno, buenas noches a los que se van conectando por ahí. Mientras empezamos, hola María Elena, ¿qué tal? Buenas noches. Repasemos un poquito lo último que estuvimos hablando. Ayer estuvimos hablando acerca de la sepultura y el descenso de Jesús a los infiernos. ¿Sí? Qué importante será este misterio de la sepultura de Jesús, el cual decíamos que no siempre lo consideramos, ¿no? Incluso el Sábado Santo, que es el día propio de este misterio. Digo, qué importante será para la Iglesia este misterio que está consignado en el credo. ¿Sí? Cuando nosotros repasamos el credo, ¿sí? Decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, ¿sí? Afirmamos la divinidad, la encarnación de Jesucristo, y después el credo tiene esta particularidad, como un pequeño resumen de la vida de Cristo. De la vida de Cristo, o bien de lo que llamamos los misterios de la vida de Cristo. Y en realidad en este resumen que tenemos en el credo, se recuerdan muy pocos misterios de la vida de Cristo, ¿no? Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, y de ahí se salta directamente a padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Digo, comparto con ustedes esta pequeña observación, ¿no? Qué importante que es el misterio de la sepultura de Jesús y también su descenso a los infiernos, ¿no? Que entre los pocos misterios de la vida de Cristo que se encuentran en este pequeñísimo resumen del credo aparecen también estos misterios. ¿Sí? ¿Qué tal Teresa, Isabel? Hola Alejandra. Hola Susana, buenas noches. Y bueno, ayer hablamos de esto entonces, ¿no? Lo que pasó con Jesús entre su muerte y su resurrección. ¿Sí? Hola Olga, buenas noches. El cuerpo de Cristo descansó en el sepulcro, su alma descendió a los infiernos. Hola Teresa también. Bueno, es bueno saber que están ahí, es bueno saber quiénes están ahí también. Viene muy bien. Bueno, hoy seguimos y hoy vamos a hablar de la resurrección de Jesús. ¿Sí? Vamos a hablar, es mucho obviamente lo que habría para decir, vuelvo a decir lo que digo siempre, no pretendo decir todo lo que dice el catecismo, simplemente tirar algunas ideas a modo de introducción. Ojalá después ustedes fueran y leyeran ustedes mismos estas partes del catecismo que vamos repasando. ¿Sí? Además ya hemos hablado de este tema en el comienzo de nuestras catequesis cuarentenales, ¿sí? En el tiempo de Pascua. ¿Sí? Vamos a ver si después podemos recuperar alguno de esos videos que hoy por hoy parecen tan antiguos. Y bueno, y además porque este misterio de la resurrección de Jesús no es que lo tengamos claro, nunca lo vamos a tener claro, y menos que menos el misterio de la resurrección de Jesús, ¿no? Pero bueno, es un misterio que de alguna manera conocemos un poquito más y hemos meditado o contemplado un poco más, ¿sí? Por eso vamos a dedicarle solamente la charla de esta noche. Bueno, empecemos poniendo todo en manos de la Virgen, invocando al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine para crecer en la fe, para tener este entendimiento que Él nos da de las verdades, de los misterios de nuestra fe, y pedamos muy especialmente que el Espíritu Santo nos ayude a ser fieles, siempre fieles a la fe auténtica, la que nos viene de Jesucristo por medio de los apóstoles, ¿sí? La fe de la Iglesia en la cual fuimos concebidos en el bautismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, vamos a repasar algunas de las cosas que nos dice el Catecismo sobre la resurrección de Jesús. Estamos entre los párrafos 638 y 658 del Catecismo. Ahí está a lo que vamos a hacer referencia en esta noche. Pero hoy voy a aprovechar para resumir, valga la rebusnancia, un pequeño resumen. Esto me parece que no lo he mencionado hasta ahora en esta charlita que vamos haciendo, ¿no? Pero en el Catecismo de la Iglesia Católica, al final de cada artículo, aparece un pequeño resumen. ¿Sí? Bueno, hoy voy a tomar pie del resumen de este artículo sobre la resurrección de Jesús, que son 3 párrafos y que nos dan 3 ideas fundamentales. ¿Sí? Párrafos 656 al 658. Vamos a empezar leyendo algo siempre con la palabra de Dios, ¿no? Porque lo que la Iglesia cree, lo cree a partir de la palabra de Dios. Vamos a empezar leyendo algo que Jesús dice en el capítulo 12 de San Mateo. ¿Sí? Mateo 12, versículo 38. A Jesús le pedían muchos signos, ¿sí? Signos, milagros. ¿Sí? Así dice Mateo 12, 38. Algunos escribas y fariseos le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Como si Jesús no hubiera hecho un montón de signos ya. ¿Sí? Hola Danute, hola Gabriela. ¿Sí? Un montón de signos ya había realizado Jesús. Y ellos veían y no creían, y sin embargo tienen la caradurez de pedir más signos. ¿Sí? Prestemos atención cómo responde, cómo reacciona Jesús a esta petición. ¿Sí? Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Jesús le respondió: esta generación malvada y adúltera reclama un signo. ¿Sí? O sea, a Jesús no le gusta mucho esto de que anden pidiendo signos, y lo cual era muy propio de los judíos. ¿Sí? Mismo San Pablo dice: los griegos buscan sabiduría, los judíos reclaman a Dios signos. Generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí? Es muy interesante para meditar, ¿sí?, esta reacción de Jesús y todo lo que Jesús dice en estas palabras. Le piden signos y él reacciona con vehemencia, como diciendo: ya está. ¿No? Como ¿cuántos signos le di? Y todavía no creen, y como dice Jesús en otro lugar del Evangelio, en la parábola del rico y del pobre Lázaro, ¿no? Aunque resucite un muerto, no van a creer. Bueno, resucitó un muerto y no creyeron tampoco. Sin embargo, Jesús dice: bueno, está mal que me sigan pidiendo tantos signos, pero todavía les voy a dar un signo, el signo con mayúscula, ¿sí? El signo definitivo, después del cual ya no hay más, ¿sí? Uno piensa entonces, si ellos hacían mal en pedirle signos a Dios, tal vez nosotros hacemos peor todavía en pedirle signos a Dios después de que Dios nos ha dado el signo definitivo. No solamente nos dio a su palabra, ¿no?, con la cual nos dijo todas las cosas, como dice San Juan de la Cruz, sino que tenemos este signo. ¿Cuál signo? El signo de Jonás, dice Jesús acá, lo acabamos de escuchar. Jonás, ese profeta del Antiguo Testamento que Dios envió a predicarle
a Nínive para que se convierta, esa ciudad pecadora, ¿no? Y que es famoso porque se lo tragó un pez, ¿sí? Una ballena, dicen algunos. No saben, me parece que la Biblia no dice ballena. Nosotros, como tantas veces, ¿sí?, asociamos cosas que no están. Pero sí dice eso, tragó un pez. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el signo de Jonás? Y bueno, Jesús lo dice y nosotros, diríamos, con el diario del lunes lo podemos entender bastante bien. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Y bueno, sin duda, el signo de Jonás hace referencia a su propia resurrección, ¿sí? 3 días y 3 noches. Acá hay una dificultad. ¿Cómo contar estos 3 días y 3 noches? ¿No? Nosotros en el credo decimos al tercer día resucitó. Pero bueno, ¿por qué traigo a colación esta cita? Porque, más allá de la dificultad para interpretar estos 3 días y 3 noches, claramente acá Jesús hace referencia a su propia resurrección. No es el único lugar en el cual Jesús habla de su resurrección. ¿Sí? Más de una vez la profetizó. De hecho, cada vez que Jesús le anuncia a los apóstoles su propia pasión, por lo menos 3 veces la anuncia, ¿sí? Termina anunciando también que Él iba a resucitar, ¿sí? Claro, los apóstoles no lo entendieron, ¿sí? Se lo olvidaron, ¿sí? Y les costó creer muchísimo en la resurrección, y eso es muy importante para el tema que estamos charlando, ¿sí? De hecho, cuando Jesús baja del monte Tabor, después del monte, no sé si el Tabor, perdón, del monte después de la transfiguración, y le dice que no le digan a nadie nada de esto, de lo que pasó en la transfiguración, hasta que Él no resucite de los muertos. Pero señala el Evangelio que los apóstoles que estaban ahí con Él, Pedro, Santiago y Juan, ¿sí?, no entendían a qué se refería Jesús con eso de resurrección de los muertos, ¿sí? Este es el signo de Jesucristo, ¿sí? El signo de Jonás, ¿sí? El signo definitivo, su propia resurrección. ¿Sí? ¿Por qué traigo a colación esto? Bueno, porque como nos enseña la Iglesia, ¿sí?, la resurrección de Jesucristo es el fundamento de toda nuestra fe, ¿sí? Nosotros, ¿por qué le creemos a Jesús? Esa es una pregunta que hay que hacerse alguna vez, ¿no? O sea, porque cuando nosotros decimos que creemos, es que le creemos a Jesús, pero ¿por qué le creemos a Jesús? Bueno, esta pregunta se puede responder desde varios ángulos, ¿no? Porque hizo milagros, porque profetizó, ¿sí? Los milagros, como lo llama San Juan en su Evangelio, son los signos que confirman, ¿sí?, no solamente la doctrina, sino la identidad de Jesucristo. Pero el milagro más grande, el signo más grande es su resurrección. Entonces, ¿por qué le creemos a Jesús? No solamente porque hizo milagros, ¿sí?, porque Cristo resucitó, ¿sí? Sin la resurrección nuestra fe es vana, no tiene sentido. Incluso como dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, ¿sí?, vacía. Si Cristo no resucitó, si solamente para esta vida pusimos nuestra esperanza en Jesucristo, somos los más dignos de lástima de los hombres. Ahora bien, Cristo resucitó. Esto es lo que estamos recordando en esta noche. ¿Alguien lo vio resucitar? Esa es otra pregunta que uno se puede hacer. Porque justamente Él resucitó en la oscuridad y en el silencio de la noche, ¿sí? ¿Alguien lo vio resucitar? Y la respuesta es no, ¿sí? Nadie lo vio resucitar. Lo vieron resucitado. Y esa es otra cosa. Y ahí pasamos a otro punto muy importante, ¿sí? El catecismo nos recuerda esto, que la resurrección de Jesús tiene como una doble dimensión. Por un lado es un hecho histórico y al mismo tiempo es un hecho trascendente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Histórico, que sucedió dentro de la historia de los hombres, de nuestra historia, ¿sí?, en un momento y en un lugar determinados. Por eso nosotros cada año celebramos la Pascua, ¿sí?, en un momento preciso. ¿Sí? Que es un hecho histórico significa que es un hecho real,
¿sí? Como se dice para la Pascua, realmente resucitó el Señor. ¿Sí? Y que es un hecho histórico significa también que si bien nadie lo vio resucitar, hay testigos que lo vieron resucitado después de haberlo visto muerto. ¿Sí? Y esto también es importantísimo. ¿Sí? Y tiene que ver, como nos enseña el catecismo, con la trascendencia también de este hecho. Pero detengámonos un poquito sobre los testigos. ¿Sí? Si nosotros leemos los evangelios, vamos a ver que la resurrección de Jesús se hace conocer, se conoce por dos medios. ¿Sí? Uno es la tumba vacía. ¿Sí? La tumba vacía con la sábana santa y las vendas que envolvían el cuerpo de Cristo, ahí, prolijamente acomodadas en ese sepulcro. ¿Sí? Y el otro camino para conocer la resurrección de Jesús son justamente estos testigos que lo vieron resucitado. Y esto es parte del misterio. ¿Sí? Esto de la resurrección de Jesús es un hecho real, histórico, pero trascendente, o sea que al mismo tiempo trasciende, va más allá de la historia. ¿Sí? Que trascendente porque, como dice también el catecismo, ¿sí? Nuestra naturaleza humana en Jesucristo, por la resurrección, entra a la gloria. Es un hecho histórico, entonces, que está atestiguado por estos que nosotros llamamos testigos, que fueron los primeros discípulos de Jesús. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los primeros testigos? Primero fueron las mujeres, ¿sí? Y entre ellas María Magdalena. Después, los apóstoles de Cristo. ¿Sí? A todos ellos les costó una enormidad creer en la resurrección de Jesús. ¿Sí? Lo cual, justamente, refuerza su testimonio. ¿Sí? No eran crédulos, no lo inventaron. ¿Sí? Una prueba, además de que no lo inventaron, es que después todos terminaron muriendo, la mayoría, ¿no? Como mártires, por afirmar esta verdad, que Cristo resucitó. ¿Sí? San Pablo lo mismo va a decir: a mí se me persigue por afirmar la resurrección, por confesar la resurrección de Jesucristo. Vamos a leer muy rápidamente un pasaje del Evangelio de Lucas. ¿Sí? Lucas capítulo 24. Vamos a leer la primera parte del capítulo 24. Bueno, y esto quería decir, y se me quedó en el tintero, perdón, ¿no? Que el hecho de la resurrección, Jesús no lo muestra, no lo manifiesta a todos, sino a algunos testigos elegidos de antemano por Dios, como dice San Pedro en sus discursos después de Pentecostés. Lo cual, dice el catecismo, por otra parte, también nos habla de la trascendencia de este hecho. ¿Sí? Bueno, voy a leer un poquito acá el comienzo del capítulo 24 de San Lucas. ¿Sí? El primer día de la semana, que todavía no tenía nombre, era el primer día después del sábado para los judíos, al amanecer las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Van las mujeres a terminar todos los ritos de la sepultura de un muerto. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Sí? Hay un sepulcro que está vacío, que es una señal, que es un indicio, pero que por tampoco es suficiente, porque este sepulcro podría estar vacío por otros motivos, como los mismos fariseos van a decir, que no vengan a robar el cuerpo y después digan los discípulos que resucitó. Podrían haber robado el cuerpo. Es lo primero que pensaron las mujeres, que alguien se llevó el cuerpo del Señor. Es como lo va a decir la Magdalena, ¿no? Versículo 4. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, o sea, ni pensaban en la resurrección, ¿sí? Ni se les cruzaba por la cabeza. ¿Sí? Se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. El primer anuncio de la resurrección de los ángeles a las mujeres. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado
y que resucite al tercer día. El ángel les recuerda palabra que el mismo Jesús había dicho. Y entonces las mujeres recordaron sus palabras. Y sigo un poquito más, versículo 9. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos, les pareció que deliraban y no les creyeron. Las mujeres van y cuentan a los apóstoles lo que vieron, lo que oyeron, el sepulcro vacío, la aparición de los ángeles. ¿Cuál es la reacción de los apóstoles? Las deliraron, ¿sí? Están locas, dijeron. Versículo 12. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro. Y al asomarse, no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. ¿Sí? Admiración, miedo, asombro. Pero todavía en ese momento, sobre todo a los apóstoles, no se les ocurre pensar en la resurrección de Jesús. Todavía no recuerdan lo que el mismo Jesús les había dicho, que iba a resucitar. Y Pedro había estado en el monte de la transfiguración, ¿no? Bien, entonces la resurrección de Jesús está atestiguada, ¿sí?, por estos signos, por estos testigos. Es un hecho real, es un hecho histórico. Son muy importantes cada una de las apariciones de Jesús que nos van relatando los evangelios. ¿Sí? Cuando Jesús se aparece a las mujeres, cuando se aparece a María Magdalena, cuando se aparece la noche de Pascua a los apóstoles reunidos en el cenáculo, ¿sí? Cuando se aparece a los discípulos de Emaús, a los discípulos que van a camino a Emaús, cuando se aparece 8 días después de Pascua, la semana siguiente, otra vez a los discípulos, esta vez con Tomás, ¿sí? Cuando se aparece Jesús en Galilea, a aquellos apóstoles que habían ido a pescar, y otras apariciones que están mencionadas en los evangelios, en las cartas de Pablo, de las cuales simplemente se dice así, ¿no? Una vez se apareció aparte a Pedro, otra vez se apareció también a Santiago, ¿sí? Otra vez se apareció a 500 hermanos que estaban todos reunidos, y San Pablo dice: por último se me apareció a mí en el camino a Damasco, que soy como el fruto de un aborto, dice San Pablo. Bueno, estas apariciones son muy importantes, ¿no? Porque manifiestan el hecho de la resurrección de Jesús, nos manifiestan que Jesús resucita con un cuerpo real, no aparente. ¿Sí? Mírenme, tóquenme, dice Jesús, no soy un fantasma. ¿Sí? Con su mismo cuerpo, ¿sí? Le mostró las manos y el costado, con las heridas de la cruz, como una especie de documento de identidad para que entiendan que es Él mismo, pero al mismo tiempo con un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado, o sea, esto ya lo hemos mencionado hace relativamente poco, me parece, ¿no? Un cuerpo transfigurado, ¿sí?, en el cual el alma, ¿sí?, domina y transfigura completamente al cuerpo. Bien, podríamos decir muchísimas cosas más de este misterio tan profundo y tan importante para nuestra fe, ¿sí? Recordemos una sola cosita, ¿sí? Y con esto yo voy terminando y dejo espacio a sus preguntas o comentarios, ¿sí? Pero también, o sea, ¿qué significa la resurrección de Jesús para nosotros? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Es el fundamento de nuestra fe, pero también, y esto lo dice el catecismo, es el anticipo, es el principio de nuestra propia resurrección. Y esto también hay que pensarlo mucho, ¿sí? Y nos da mucho consuelo, sobre todo en los momentos difíciles, ¿sí? Justamente la resurrección de Jesús está íntimamente relacionada con nuestra propia resurrección, ¿sí? Nosotros confesamos, creemos en la resurrección de la carne, ¿sí?, que también está dicho en el credo. ¿Y por qué vamos a resucitar? Bueno, porque lo dice la palabra de Dios, ¿sí?, porque Dios es omnipotente, como le dice Jesús a los saduceos que no creían en la resurrección. Pero aparte, ¿por qué tenemos confianza en que, más allá de que no lo entendamos,
Vamos a resucitar porque Cristo resucitó. Y Él es el primero que resucitó de entre los muertos. No el único, no el último. Es verdad que Jesús antes de su muerte obró otras resurrecciones. 3 resurrecciones nos cuentan los evangelios. Claramente la de Lázaro, la del hijo de la viuda de Naín, la de la hija de Jairo, como ese funcionario que fue a pedirle a Jesús por su hija. Pero esas resurrecciones fueron distintas. Estos 3 volvieron a la misma vida de antes y volvieron a morir. En cambio, la resurrección en la cual nosotros creemos y que nosotros anhelamos porque Jesucristo resucitó, es una participación de la resurrección de Jesucristo. Cristo resucitado ya no muere más, dice la Escritura. Y nosotros algún día, si somos fieles a Él, resucitaremos con Él y no moriremos más. Y Cristo resucitó con su propio cuerpo y resucitaremos con nuestro propio cuerpo. Y Cristo resucitó con un cuerpo glorioso. Entonces nuestro cuerpo será glorioso también. Y al respecto quiero leer algo que hay en la carta a los Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 8, a partir del versículo 11. Romanos 8:11. Fíjense qué importante, ¿no? No solamente lo que la resurrección de Cristo significa en sí mismo, sino también lo que significa para nosotros. Dice, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de ese mismo espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes. El que resucitó a Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Sí? O sea, por Jesucristo resucitamos nosotros también. Y hay algo muy lindo que dice acá el Catecismo, y leo esto y les doy la palabra a ustedes. ¿Sí? Que nosotros, por la fe, por la gracia, por el bautismo, ya, ahora, ¿sí?, participamos de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo? Dice uno, si todavía no me morí. Pero bueno, esta resurrección de Jesús en nosotros también tiene una doble dimensión. Participamos de la resurrección de Jesús, primero espiritualmente, porque como dice también San Pablo, y si no me equivoco en la carta a los Efesios, estábamos muertos por nuestros pecados. ¿Sí? Pero por la fe en el Hijo de Dios, revivimos, volvimos a la vida. O sea que en primer lugar, ya, somos resucitados, sí, somos resucitados. ¿Sí? Porque hemos sido resucitados de nuestros pecados y porque estamos unidos por la gracia de Dios al resucitado que es Jesucristo. Todavía no se manifiesta lo que seremos, dice la Escritura, pero ya somos. Y ahí en el texto de Romanos que acabo de leer, San Pablo dice, el Espíritu habita ya en ustedes. Es un presente. O sea que espiritualmente ya participamos de la resurrección de Jesús. Más adelante, ¿sí?, después de nuestra muerte, Dios mediante, ¿sí?, participaremos plenamente de la resurrección de Jesús por la vivificación de nuestro cuerpo. O sea, ahí sí, en alma y cuerpo participaremos de la resurrección de Jesús. Ahora ya participamos en alma, después en cuerpo. Y entonces ahí sí seremos plenamente resucitados con el resucitado. Bueno, algunas cositas que quería repasar con ustedes y me parece que nos vienen bien, ¿sí?, no solamente para renovarnos en nuestra fe, sino para renovarnos en nuestra esperanza. ¿Sí? Acordémonos siempre que la esperanza no es simplemente una actitud pasiva, esperando que las cosas pasen, esperando que las cosas cambien. La esperanza cristiana como virtud sobrenatural, ¿sí?,
es un anhelo, es un deseo. ¿Qué cosa? Bueno, justamente esto, es anhelar la propia resurrección. Como dice San Pablo, ¿no? Quiero estar con Cristo. Así que, bueno, que Dios aumente nuestra esperanza, sobre todo en momentos difíciles como los que nos toca vivir. ¿Sí? Ahí tenemos un par de comentarios. Teresita, buenas noches. ¿Qué dice? Qué bien nos hace en este momento el credo. Gracias, Señor, por este momento de oración, de discernir. Y bueno, siempre tenemos que volver al credo. ¿Sí? Porque siempre tenemos que volver a las cosas esenciales de nuestra fe. De las cosas, de la fe de siempre, ¿no? De la fe de la Iglesia, que recibimos y que queremos custodiar y transmitir, y que nadie puede cambiar. Dios nos ayuda a ser fieles. ¿Sí? Alejandra dice, la Asunción de María es otra hermosa señal o signo de la resurrección. Bueno, a mi modo de ver, la Asunción de María es la Pascua de María. ¿Sí? Ahí San Pablo dice, ¿no?, que primero va a resucitar Jesús y después todos los que murieron con él, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente el texto, pero en una de sus cartas San Pablo habla de un orden, ¿no? Todos los que murieron en Cristo van a resucitar, pero de alguna manera primero los que estuvieron más cerca a él. ¿Y quién fue la que estuvo más cerca de Jesús? No solamente física, sino sobre todo espiritualmente, y fue la Virgen María, cerca de él como madre, como discípula, cerca de él al pie de la cruz. Por eso totalmente tiene sentido, ¿sí?, que haya sido la primera resucitada después de Jesucristo. A mi modo de entender, ese es el misterio de la Asunción de la Virgen. Es la glorificación de la Virgen, es la resurrección de la Virgen después de su dormición, como dice la tradición de la Iglesia, ¿no? Por eso María es la primera que participa plenamente en cuerpo y alma de la resurrección de Jesús. Sí, es así como dice Alejandra, ¿no? La Asunción de María es otra hermosa señal o signo de la resurrección. Olga dice, nunca lo había pensado. Sí, en el credo niceno-constantinopolitano también se saltean los misterios de la vida de Jesús, de la encarnación al encuentro con Pilatos, pregunta Olga. Y sí, a ver, para no zarasear, déjeme ir al texto del credo, ¿sí? Pero es así, ¿sí? El credo está articulado alrededor de la Santísima Trinidad, ¿no? Creo en el Padre, creo en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Y de cada uno va diciendo algunas cosas. Bueno, cuando habla del Hijo, se afirma el misterio de la encarnación y después algunos de los misterios de la vida de Cristo, pero no todos. Fíjense, en el credo de los apóstoles, el símbolo de los apóstoles dice así: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Hasta ahí es la afirmación, la confesión, digamos mejor, de la encarnación del Hijo de Dios, ¿sí?, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, ahí estamos nosotros, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y no nos viene mal recordar lo que dice el credo niceno-constantinopolitano. Y lo voy a leer, ¿sí? Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Sí, hasta ahí la confesión de la encarnación del Hijo de Dios, mucho más explícita que en el credo o símbolo de los apóstoles. Que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. O
sea que la respuesta a la pregunta de Olga es sí, efectivamente. También el símbolo niceno-constantinopolitano pasa de la encarnación o de la concepción en el seno de María a la pasión de Jesucristo. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, agrega este símbolo. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, agrega también el símbolo niceno-constantinopolitano. Bien, me parece que eso responde un poco a la pregunta de Olga. María Elena dice, si poseemos el Espíritu del resucitado, ¿actúa como el divino defensor cuando pasemos por el purgatorio? ¿Y serán 3 días? ¿O depende de cómo murió primero mi carne humana con mis acciones? Bueno, acordémonos que este Espíritu, una cosa, a ver, hay que aclarar, ¿de qué hablamos cuando hablamos del Espíritu del resucitado? Primero, ¿no? Porque una cosa es Jesús, su persona divina, otra cosa podría ser el Espíritu entendido como el alma de Jesucristo, ¿no? Y otra cosa es el Espíritu de Cristo o del resucitado entendido como el Espíritu Santo. Bueno, si hablamos del Espíritu Santo, no nos olvidemos que Jesús lo menciona, lo llama así, Paráclito, que significa defensor, abogado, también consolador, pero sobre todo defensor. ¿Sí? O sea, es como otro intercesor que tenemos delante del Padre. Y bueno, esa intercesión tiene lugar, me imagino yo, pienso yo, sobre todo en el transcurso de esta vida. ¿Sí? No sé cómo será esto en el purgatorio, sinceramente. ¿Serán 3 días en el purgatorio? No lo sabemos tampoco. Igual nunca nos olvidemos que del otro lado, ¿sí? Los días no se cuentan como acá. Es otra dimensión, por eso es trascendente. No vamos a estar en el purgatorio ni 3 días, ni 30, ni 300, ni 3 millones. ¿Sí? Las cuentas ya son distintas. ¿Sí? Ya hemos hablado, hace tiempo del purgatorio. ¿Sí? Tal vez volvamos a hablar. Muy bien. Bueno, ¿hay algún comentario más por acá? ¿O ya estamos en hora? No, tenemos un poquito de tiempo todavía. Javier dice acá una pregunta muy interesante. ¿Cómo contaban los días los judíos? Era el sábado. ¿Y los otros cómo se llamaban? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué pregunta? ¿Me mataste? La verdad, me mataste. Habría que investigarlo. Te la debo. ¿Sí? Sabemos que el sábado era el último día, ¿sí? Recordando el descanso divino, según el relato de la creación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llamaban a los otros días? Sinceramente, no sé. Si tenían un nombre como los tenemos nosotros, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, etc. Me parece que en justo esto que leímos de San Lucas, ¿sí? Hay un indicio de cómo contaban los días y tal vez nos ayude. Está muy buena la pregunta que hace Javier. ¿Sí? Fíjense que dice así, Lucas 24:1, ¿no? El primer día de la semana, o sea, el primer día después del sábado era el primer día de la semana. El sábado que recordaba la creación, según el libro de Génesis, ¿en cuántos días creó Dios al mundo? En 6 días. Lo estoy leyendo acá en el Génesis, perdón. ¿Sí? Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Génesis 1:13. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el 6.º día. ¿Sí? Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El 7.º día Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el 7.º día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. ¿Sí? El sábado de los judíos recuerdan ese día consagrado por Dios, ¿no?
en el cual cesó la obra. Ahora, la resurrección, dice Lucas 24:1, tuvo lugar el primer día de la semana. Yo me imagino, por la referencia al Génesis, búsquenlo, no se queden con esto que digo, ¿sí?, que la semana judía tiene 7 días, como la semana nuestra, ¿sí?, y que me imagino, teniendo en cuenta esto que estamos leyendo, que llamarían, lo que nosotros llamamos el lunes, ellos llamarían primer día de la semana, ¿sí?, el martes, segundo día de la semana, y así sucesivamente. Algo así pasa en otros idiomas, ¿sí? Ahora sí voy a zarasear y guitarrear un poquito, ¿no? Pero, por ejemplo, en el portugués, ¿no? Alguien que sepa portugués, ayúdeme, ¿no? Pero no dicen ellos algo así como prima feria, segunda feria, terza feria, cuarta feria, etcétera. Fíjense, Mateo 28:1 dice, pasado el sábado al amanecer del primer día de la semana. Otra vez, lo nombran así. No le dan un nombre como le damos nosotros, un nombre distinto a cada día, ¿sí? Estoy buscando ahora en el Evangelio, ahora porque me entró la duda, ¿sí? Marcos 16, a ver qué dice, Marcos 16. A ver si dice algo distinto que nos pueda servir como una pista. Marcos 16. Pasado el sábado, dice simplemente. Y Juan 20. Dice el primer día de la semana, directamente. Pero en esta observación que hace Javier hay algo muy importante que me da pie para decirlo, ¿sí? Para los judíos el sábado era el último día de la semana, ¿sí? Enseguida los cristianos empezaron a celebrar el primer día de la semana y lo llamaron domingo, ¿sí?, porque domingo significa día del Señor, ¿sí? El día de la resurrección es el primer día después del sábado, pero ese es el día del Señor ahora. El sábado terminó la obra de la creación y es un día consagrado, pero el primer día de la semana, y acuérdense lo que hablábamos cuando hablamos de la creación, el pecado original y demás, ¿sí? El primer día de la semana, el primer día después del sábado, terminó la obra de la nueva creación, es decir, la obra de la redención. Por eso, para los otros cristianos, el día del Señor es el domingo, y cada domingo es la Pascua de la semana, como decía Juan Pablo II, que mañana vamos a recordar, 22 de octubre. Por eso el día del Señor es el domingo, y por eso el domingo es tan importante para nosotros. Y es el primer día de la semana, ¿sí? Para los judíos el sábado, perdón esta digresión, ¿no? Para los judíos el sábado era el último día de la semana. Para nosotros la semana empieza el domingo, ¿sí? Más allá de cómo estén estoy buscando un almanaque, ¿no? Ahora no tengo mano, está todo en el celular, ¿sí? Más allá de cómo tengamos el almanaque, ¿sí?, el primer día de la semana no es el lunes para nosotros, el primer día de la semana es el domingo. Por eso nuestra semana va de domingo a domingo. ¿Tiene importancia esto? Sí, claro que tiene importancia. Porque nosotros acá en el tiempo, de alguna manera, queremos participar de la eternidad. Y por eso el domingo tiene que ser un día distinto a todos los demás. Es el día del Señor, es el día del descanso en el Señor. ¿Sí? Es el día que está consagrado a Dios, y de manera especialísima por la participación en la Eucaristía. Misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Miren, tomo pie de esto y ya voy terminando, ¿no? Para compartir algo que uno pensaba justamente en estos días, ¿no? ¿Cómo vivimos el domingo? Está bien, es cierto que ahora con la cuarentena y la mar en coche es otra historia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vivíamos el domingo? ¿Sí? Alejandro dice, el almanaque comienza domingo y en rojo. Bueno, ya dentro de poco lo van a sacar, porque eso es un vestigio de cristianismo, ¿sí? Pero digo, ¿cómo vivimos el domingo y cómo decidimos? Primero, si vamos o no a misa el domingo, porque el domingo sin misa no es domingo, ¿sí? No es el día para lavar la ropa o pintar la casa o demás, ¿sí? Ahora, segundo es cómo decidimos cuándo vamos a misa. Digo, porque hay dos posibilidades, me parece. Elijo una misa y en base a eso organizo mi día, mi domingo, mi fin de semana, o bien
organizo mi fin de semana y a donde me queda un hueco, meto la misa como para cumplir. ¿Sí? Bueno, esas son dos posibilidades. Ahora, ¿cuál es la actitud propiamente cristiana? ¿Sí? Y bueno, no hace falta que yo responda. Bueno, terminamos acá. Quiero leer, ya estamos en tiempo, quiero leer de la carta a los Colosenses, capítulo 1, empezando por el versículo 15. Que es uno de tantos himnos cristológicos que hay en San Pablo, ¿no? Que lo leemos y lo leemos, a veces en la misa, a veces en la liturgia de las horas, en el breviario, y que bueno, pero es profundísimo, y acá está un poco todo, dicho de otra manera, ¿sí? Es una especie de credo también, a su manera. Lo leo y con esto terminamos, ¿sí? Voy a leer desde el versículo 13. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Y acá empieza a hablar de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo. Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, nos vemos la próxima, si Dios quiere. Recuerdo que el viernes, Dios mediante, a las 20 horas, seguimos con el curso de Doctrina Social de la Iglesia. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la compañía, gracias por las preguntas y los comentarios. Hasta la próxima, si Dios quiere.